¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, acá estamos, doctor. A ver, empiezo por lo que me parece que es la noticia que anda dando vuelta. ¿Está o no confirmada la variante del COVID-19 que generó los contagios en Barrio General Paz? Mire, aún no está confirmada, se hicieron los primeros estudios acá en el Laboratorio Central de la provincia. Como siempre se ha informado, se tipifican a todas las muestras que ingresan positivas. En el primer estudio dio que no era ni la variante Delta ni la variante de Manaos, que son las variantes predominantes, fundamentalmente Delta. Se hizo el secuenciamiento parcial de una parte de la región del genoma del virus y dio compatible con la variante Omicron, y ya se enviaron las muestras al Instituto Malbrán para que terminen de confirmar tal cual fue toda la secuencia que se hizo con el otro caso de Omicron, para que se termine de confirmar por secuenciamiento total. O sea, digamos que hay una altísima probabilidad de que sea Omicron la variante. Sí, exactamente. Los primeros resultados arrojan que es compatible con la variante de Omicron, pero bueno, hay todo un protocolo a seguir de secuenciamiento total de estas muestras para terminar de confirmar definitivamente de que sea un Omicron, y más la velocidad de contagio que ha tenido esta variante también es algo característica de esta nueva variante. Y doctora, el caso cero en este caso, en esta situación de Barrio General Paz, es una persona que vino de Estados Unidos. Exactamente, cumpliendo estrictamente todas las exigencias del protocolo para ingresar al país, es decir, con test negativos previamente y con carnet de vacunación completa. Y es por eso que ya a razón del primer caso de Dubái es que venimos y se va a plantear en el COFESA para revisar, ¿no es cierto?, el protocolo de los viajeros, dada la rápida propagación de este virus, no solamente en el continente africano, sino en el resto del mundo, ya en varios países de Europa, de Asia y de Estados Unidos. ¿Cuántos casos tenemos del, llamámosle, el brote de General Paz? ¿Cuántos casos de contagios ya confirmados? Por el momento tenemos 110 casos confirmados asociados a estos eventos, y hay más de 800 personas aisladas, pensando, ¿no es cierto?, en todos estos protocolos ampliados que se hacen ante brotes, aislando tanto los contactos estrechos como los contactos de contactos, y se sigue analizando los datos, ¿no? Continuamente van ingresando nuevas muestras, y estos datos van a ir cambiando hora a hora. Ahora, de estos 110 casos, en general, ¿qué son? ¿Con síntomas leves, asintomáticos, alguno que tenga alguna complicación seria? Todavía es muy reciente, ¿no es cierto? Hay que esperar cómo es la evolución de cada uno de esos casos. La gran mayoría de ellas aún son con sintomatologías leves o moderadas. Hay que ver cómo va a ser la evolución, y la gran mayoría de ellas son personas jóvenes, en donde el 85% de estas personas ya tenían el esquema completo de vacunación. Es decir, también hay muchas personas vacunadas, y esto volvemos a lo mismo que siempre hemos dicho, ¿no? Aunque estemos vacunados, nos podemos infectar, por eso es tan importante sostener las otras medidas de prevención, como es el uso del barbijo, la ventilación, el testearnos habitualmente, más si vamos a asistir a eventos masivos. A ver, doctora, no sé particularmente lo que piensa usted al respecto, pero yo le quería decir, hacer un planteo a ver cuál es su opinión. A mí particularmente me preocupa si las personas que se contagian desarrollan una enfermedad grave o complicada, porque la verdad que se contagien, bueno, también nos podemos contagiar de un resfrío y no genera tanta alarma eso. Por eso le decía, si esta nueva variante nos asusta tanto porque contagia mucho o porque puede ser que sea grave. Lo que asusta es que todavía hay poca información. No se sabe a nivel mundial si esta variante está asociada a mayor casos de gravedad o no. Y también, de manera indirecta, al aumentar rápidamente el número de casos y de manera exponencial, por tener tantos casos, seguramente después puede llegar a haber casos graves o fatales. Entonces, ese es el tema. Tal cual como venimos informando, es decir, a nosotros no nos tiene que asustar el número de casos, porque estamos en una etapa de la pandemia en donde uno empezó a convivir con el virus. Sin embargo, cuando tenés variantes altamente transmisibles y todavía no hay suficiente tiempo en el mundo que puedas ver cómo va a ser la evolución de esos casos, entonces esa es la alerta, porque hay poca información aún, y porque el número de casos que estamos viendo en otros países
países, sí está incrementando el número de casos y sí también está incrementando el número de personas internadas. Doctora, usted hablaba recién de que Córdoba va a insistir con el tema de una suerte de cuarentena acotada, pero no necesariamente para los viajeros que pasen por Sudáfrica y que lleguen a nuestra provincia, sino a cualquier viajero del exterior. ¿De qué depende que ese planteo que haga Córdoba sea finalmente aceptado por las autoridades del gobierno nacional? Bueno, eso depende del consenso que se haga y del diálogo, ¿no es cierto? Y normalmente cuando uno plantea estos nuevos escenarios o revisión de protocolos, se fundamenta en información científica basada en la evidencia y en el consenso a nivel nacional y de otras provincias. Por eso este es un planteo que uno lo tiene que hacer en estos ámbitos como es el COFESA ante el Ministerio de Salud de Nación. Claro, y respecto del pasaporte sanitario, ya está totalmente decidido el día de implementación y está totalmente decidida también a qué lugares no se va a poder entrar sin eso. Sí, es decir, acá en Córdoba, a partir del 21 de diciembre, se va a pedir el pasaporte sanitario, es decir, comprobar la acreditación del esquema de vacunación completa, y hablamos de esquema de vacunación completa de las 2 dosis, al menos 14 días de la última dosis, y si ya pasó 6 meses ya tener aplicada la dosis de refuerzo, pero para eventos que se sabe que tienen alto riesgo de contagio, como son los eventos masivos, más de 1000 personas, como son los boliches o los salones de fiesta, o como son los contingentes de viajes de estudios de egresados y egresadas y los viajes de jubilados. ¿El transporte serían también, para doctora? este tipo de eventos. ¿El transporte en general el transporte, también? Por el momento el transporte no está incluido el transporte. Doctora, buenas noches. El 87% de los cordobeses tiene una dosis al viernes y el 76% tiene 2. La pregunta es, ¿cuánto creen que podrá avanzar la vacunación con la obligación de mostrar ese pasaporte sanitario? Y si en los últimos 2 días, ayer, antes de ayer, se notó una mayor presencia de la gente buscando su vacuna. Sí, bueno, uno espera que justamente, buenas noches Laura, que justamente estas estrategias sigan fomentando la vacunación en la población, ¿no es cierto? Veníamos hablando ya en estas últimas semanas que la gran accesibilidad que se tienen las vacunas, uno observa en la población que por ahí se posterga, hoy no puedo, mañana me acerco al centro de vacunación. Esto vuelve a remarcar de que la vacunación no puede ser un evento postergable, tiene que estar en la agenda prioritaria, en las agendas de las familias. Uno con estas nuevas variantes muestran que debemos tener coberturas de excelencia de vacunación, es decir, tenemos que superar el 90, el 95% de vacunación en todas las franjas etarias. Entonces, si bien estos días, así como se ha visto un alto número de personas testeándose en todos los centros de testeo, que hacía tiempo que no se veía, aún no se ha visto todavía el impacto en los centros de vacunación y calculamos que con estas nuevas disposiciones sí se incrementaría la vacunación en nuestra población, que si bien son muy buenas las coberturas, ¿no? Sí. Ahora, doctora, la verdad que me he desanimado un poco con unas declaraciones que surgieron hoy de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la vacunación por sí sola no es suficiente para moverse con seguridad. Y yo digo, ¿pero cómo? Si nos han estado diciendo que si nos vacunamos, a la par que nos contagiamos menos, tenemos muchos menos problemas que no vacunándonos. O sea, dábamos no por solucionado el problema con la vacunación, pero por avanzado. Y sin embargo, a la par de que las sociedades se están vacunando cada vez más, las restricciones son cada vez mayores que las que habíamos tenido. En Europa se está viviendo una ola de cierres que yo pensaba que estaba superada. Digo, porque si cada variante que va a aparecer vamos a reaccionar de esa manera, entonces es como que el problema es de nunca acabar. Es que hay 3 ejes fundamentales, nosotros lo venimos diciendo. La vacuna por sí sola no puede hacer magia, la vacuna es sumado al barbijo, sumada a la ventilación y sumada al testeo, rastreo. Entonces, eso es lo que la sociedad y desde los equipos de salud debemos seguir fomentando. Entonces, porque claro está lo que pasó en estas fiestas de egresados, ¿no es cierto? Personas vacunadas con 2 dosis, pero si estamos con múltiples personas en lugares poco ventilados, sin el uso del barbijo, y el riesgo de infección está. Y el riesgo de infección, si bien lo más probable es que no desarrollemos casos graves o fatales, pero lo que acá no se sabe es que al aumentar de manera logarítmica los
los casos, por la cantidad de casos, va a terminar impactando en el sistema de salud. Entonces, por supuesto que la vacunación por sí sola no va a frenar si no le sumamos las otras medidas preventivas, que es lo que siempre se ha venido diciendo, ¿no? Bien, doctora Barbas, muchas gracias, muy amable, Gracias, que le vaya muy bien. Por favor, un placer. Adiós. En fin, qué sé yo, no sé, la verdad que...